Hey, hacemos nuestra clase. Bien. Ok, muchachos, ya habíamos visto el primer modelo para calcular el costo de capital. Ahora vamos a ver un segundo modelo, que es el modelo de la WACC. Y no es otra cosa que calcular un promedio ponderado. Entonces, lo que ustedes están viendo en la pantalla en este momento es la fórmula para calcular ese promedio ponderado, donde el ponderador viene a ser la participación de cada fuente de financiamiento. En este caso estamos hablando de que P sobre B no es otra cosa que el porcentaje de la proporción de deuda con terceros que tiene una empresa. O sea, debe ser el pasivo que tiene costo de capital y estamos dividiendo entre la B dentilabial, la B chica, que significa la sumatoria de pasivos más patrimonio neto. Y al otro lado de la fórmula, el segundo término dice KPE, KP sobre B también, ¿no es cierto? Entonces ahí está saliendo otro porcentaje de recursos propios. KP significa capital propio, que vienen a ser todas las cuentas del patrimonio neto dividido entre el pasivo más el patrimonio neto. Entonces, esos vienen a ser lo que nosotros llamamos los ponderadores. Es decir, estamos hablando de que el ponderador está dado por esta expresión y por el otro lado está dado por esta otra variable que es K sub D. Ahora, E de sub D y E de K sub P, las E de minúsculas, en pocas palabras, es el costo de capital. El costo de capital que tiene cada fuente de financiamiento, sea de terceros o sea recursos propios. Y T viene a ser el impuesto a las utilidades de la empresa. ¿Por qué? Porque resulta que cuando nosotros nos prestamos plata y pagamos por un préstamo, lo que nos van a dar son facturas por el pago de ese préstamo. Si vamos a erogar ciertos gastos relacionados al préstamo, también me van a dar factura. Entonces, ahí hay un elemento que vamos a considerar en el momento de calcular el costo de capital, porque lo que necesitamos calcular es un costo de capital real. Es decir, al decir real significa que vamos a considerar los beneficios y los costos. Entonces, por ese motivo, utilizamos esta variable T, que significa el tema de los impuestos a las utilidades, ¿ok? Bueno, vamos a ir parte por parte, porque ahorita obviamente entender de buenas a primeras la fórmula
resulta un poco complicado cuando no tenemos práctica, ¿no? Vamos a hablar primero de una herramienta que ustedes ya la conocen y que nos va a ayudar a trabajar en el cálculo del costo de capital de cada una de las fuentes de financiamiento. Y esa fórmula es la del interés compuesto. Esperen un segundito, tenemos que salir de esto. Un segundito, se ha inhibido la pantalla, ¿no? Vamos a ver. Deducciones. Ok. A ver, vamos a recordar algo que hemos visto de lo que se denomina el interés compuesto. El interés compuesto, como vimos en matemáticas financieras, es un tema que nos permite explicar cómo se acumula el dinero en el tiempo. En este caso, en el largo plazo. Esta es una herramienta para trabajar en el largo plazo. Y veíamos que hay un proceso que habíamos conocido con el nombre de capitalización, que no era otra cosa que encontrar valores futuros aplicando operaciones financieras productivas que nos permitía tener un capital, un valor actual, un valor presente, que sujeto a una tasa de interés y nos permitía trabajar con ese dinero y obviamente al trabajar de manera productiva, lo que generamos es intereses que nos permite incrementar la cantidad de dinero que tenemos hoy. Entonces, en ese sentido, la fórmula que habíamos visto en matemáticas financieras y que nos permitía hallar valores futuros estaba dado por la multiplicación del capital multiplicado por 1 más i elevado a la n. Y por el otro lado, también nos habían enseñado a calcular lo que se conoce como la actualización o lo que se conoce también como descuento, cuando no hallamos valores futuros, en este caso hallamos valores actuales.
valores presentes, hallamos el capital. Y esa fórmula se desprende de la que está arriba, simplemente despejando el valor actual. Entonces nos daría lugar a que el valor futuro esté dividido por esta expresión y que sería una primera fórmula para hallar el valor actual del valor presente. O si no quieren dividir, también es posible de reescribir esta fórmula de la siguiente manera, donde el valor futuro se multiplica por 1 más i elevado a la menos n. Entonces, sea que ustedes quieran dividir o sea que ustedes quieran multiplicar, estas dos expresiones nos permiten calcular lo que nosotros conocemos como el valor actual trabajando a interés compuesto. Entonces, la primera fórmula capitalizada nos permite llevar valores de hoy al futuro. En cambio, la actualización o descuento nos permite llevar valores del futuro al presente. O sea, la primera fórmula es para avanzar en el tiempo. La segunda fórmula es para retroceder en el tiempo. Entonces, todos estos elementos obviamente se explican en la materia de matemáticas financieras y presumo que han debido acordarse, pero lo que nosotros nos vamos a aprovechar es de esta fórmula de la actualización o del descuento. Esa es la que vamos a utilizar de manera frecuente. Y vamos a utilizar, ¿por qué? Porque una de las definiciones que habíamos visto de lo que constituye costo de capital vamos a recuperar esta definición. Entonces decíamos en una clase que el costo de capital viene a ser el ponderado de las diferentes fuentes de financiamiento. Eso lo vamos a ver aplicando esta metodología que es la WACC. Pero también la siguiente definición nos dice el costo de capital no viene a ser otra cosa que aquella tasa de interés que permite igualar el valor presente de los flujos recibidos por la empresa hoy con el valor presente de los desembolsos esperados a futuro. Entonces, esta segunda definición es la que precisamente nos está diciendo qué herramienta vamos a utilizar. La herramienta que nos permite calcular valor presente. Y el valor presente tenemos que entender como valor actual, es lo mismo que decir eso, o decir capital, es lo mismo. Pero esta definición es la que vamos a ir viendo a continuación, cómo la aplicamos en la metodología que estamos viendo. Entonces, primer tema, todos a recordar esta fórmula que nos permite trabajar con el interés compuesto, pero trayendo valores del futuro. A ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio rápido para que caigamos con precisión de lo que estamos hablando. Supongamos que tienen una línea del tiempo donde este es el periodo 0, el año 1, el año 2, el año 3, el 4, 5, 6, 7, 8 años. Supongamos que tenemos 8 años. Y supongamos que en el año 8 tengo 4,000 pesos que voy a recibir. En el año 4 tengo 2,500 pesos que voy a recibir. Entonces la pregunta es, si yo quisiera recibir este dinero hoy
no quiero recibir el año 4, no quiero recibir el año 8, sino quiero recibir todo hoy día. O sea, quiero un solo pago hoy día. ¿Y dónde es el hoy día? En el periodo 0. Ahí está el hoy. Entonces, la respuesta no puede ser que me digan, entonces hay que cobrar o hay que recibir 6.500, sumando 2.500 más 4.000, porque eso sería la peor aberración financieramente, pensar de que simplemente sumar así. La respuesta de cuánto recibir no es 6.500, eso hay que descartarlo. ¿Cuál es la correcta respuesta? La correcta respuesta es averiguar cuál es la tasa de interés que en este momento se cobra en el mercado. O sea, como nosotros somos financieros y solo trabajamos con plata desde el punto de vista productivo, cobramos intereses cuando prestamos plata o pagamos intereses cuando nos prestan plata. Entonces, lo que tenemos que averiguar es cuánto es la tasa de interés que está en el mercado. Supongamos que es 6%. Entonces, si quisiéramos saber cuánto vale hoy los 2.500 del año 4 y después cuánto vale hoy los 4.000 del año 8 llevado al año 0, ¿qué es lo que tenemos que averiguar? Es su valor actual. Entonces, permite traer valores que están en el futuro al presente. Entonces, ¿cuál es el valor futuro? Los 2.500. Y aplico la fórmula que están viendo ahí arriba. Entonces, vamos a trabajar con una tasa del 6%. Y como estamos hablando de una fórmula que está retrocediendo en el tiempo, vamos a elevar el exponente a menos el número de años. Entonces, ¿cuántos años va a retroceder los 2.500? Va a retroceder 4 años. Entonces, cuando retrocede el dinero a través del tiempo, el resultado va a ser menor, porque se le va quitando, se le va restando los intereses por 4 años. Entonces, ya de antemano, ya sabemos cómo debe ser el resultado. Debe ser un resultado menor a los 2.500. Haciendo operaciones, si ustedes lo pueden verificar en su calculadora o en su hoja Excel, eso les va a dar igual a 1980. Entonces, ustedes pueden advertir que 2.500 que tenemos en el año 4 hoy día vale menos, solamente vale 1980. ¿Por qué? Porque le hemos descontado los intereses. Puntitos no sale. De esa misma manera, podemos calcular su valor actual de los 4.000 pesos. Diríamos 4.000 pesos traídos del futuro al presente a la tasa del 6%. ¿Cuántos años retrocede? Retrocede 8 años. Y eso también va a dar un resultado menor a los 4.000. Ese resultado será 2.509. ¿Me entienden? Entonces, estamos hallando cifras que valen lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo en que se paga. Si ustedes quisieran pagar hoy día 1.980, es lo mismo que si ustedes pagarían 2.500, pero ¿cuándo? Cuando termine el año 4. Y en el otro caso, estamos diciendo que es lo mismo financieramente pagar 4.000 pesos en el año 8 que pagar hoy día 2.509. No es que estamos encontrando cifras menores, estamos encontrando lo mismo, solo que está en diferente tiempo. Entonces, lo primero que tendríamos que haber hecho para saber
si queremos sustituir estos dos pagos que están en el futuro con un solo pago que está en el día de hoy, la sumatoria de estas dos cifras No lo sumas, eso es tradicional. significará El pago de futuro de esos dos. Ya está, que ahora sí. en vez de esperar 4 años para recibir 2.500 y esperar 8 años para recibir 4.000, es lo Pago mismo de agua y de internet. si ustedes reciben hoy 4.489. Es lo mismo desde el punto de vista financiero, repito. Entonces, esta fórmula que estamos viendo de actualización o descuento, lo que en esencia, en pocas palabras, nos permite es traer valores del futuro al presente. ¿Y por qué estamos usando esta fórmula? Porque como decíamos, una definición No, clic aquí, aquí. de lo que Ahí va es el teclado. el costo de capital Esta vez. Eso compartir. nos dice que los valores, lo vamos a poner en palabritas sencillas, los desembolsos de dinero de hoy, nos dicen, los desembolsos de dinero de hoy Envío el QR. El monto 220. nos dicen que son iguales Envío QRL, ¿cómo es QRL? a los ¿Cómo desembolsos suena? de dinero ¿Cómo suena? La Q y la R. futuros ¿Tú? No, la K. No, no, traídos la Q al presente. y R. Nada más. Este, Ya está. QRL. Entonces me están diciendo, esa tasa de interés con la que trabajamos, que nos permite igualar los dineros de hoy con los dineros futuros traídos al presente, esa tasa viene a ser lo que vamos a conocer como costo de capital. Si esto es así, el desembolso de dinero de hoy, como esto es una igualdad, todo lo que está a la derecha yo lo puedo llevar a la izquierda, ¿no ve? Entonces va a tener signo menos. Entonces vamos a decir, desembolsos de dinero de hoy menos desembolsos de dinero futuros traídos al presente, ¿cuánto les va a dar? Va a dar como resultado, ¿qué me dice? ¿Cuánto es el resultado? 0, ¿no? Porque el lado derecho queda sin nada y todas las variables que estaban al lado derecho lo he llevado al lado izquierdo con signo menos. Entonces, desembolsos de dinero de hoy menos desembolsos de dinero futuros traídos al presente tiene que dar el valor igual a 0. Esta ecuación que acabamos de hacer, muchachos, es la que vamos a aplicar en cada una de las fuentes de financiamiento. Y cuando tengamos que trabajar con esos desembolsos de dinero futuros traídos al presente, vamos a utilizar esta fórmula del valor actual del interés compuesto. Y en todos los casos vamos a armar esta ecuación que estamos hablando hoy, ¿no? Que los desembolsos de dinero de hoy menos los desembolsos de dinero futuros traídos al presente, significa que han sido descontados, tienen que darnos igual a 0. Entonces, como esto es matemática, si aquí está con signo menos, al otro lado, a la derecha, yo lo llevo con signo positivo, ¿no? O sea, es pura y simple matemática. Entonces, no se me olviden esta ecuación que vamos a ir una y otra vez aplicando, sea que la escribamos de esta forma, es decir, como una igualdad, o sea que lo escribamos de esta otra, donde sea igual a 0. Cualquiera de las dos formas es lo mismo. Lo único que hay que tener cuidado es con el signo. O que lo ¿Ok? pague y que lo vuelva a Ahora, hacer. Nada más.
Vamos a recordar algo como rezo que hemos visto hasta cansarnos en clases. ¿No ve? Nuestro balance general. Y nuestro balance general, ya saben, tiene un área donde está el conjunto de los activos, sean corrientes y no corrientes. Listo. Y eso representa la inversión que tiene acumulada la empresa. Y al otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos los pasivos. Pasivo corriente también. Y una parte de pasivo no corriente. Y finalmente tenemos otra área que es el patrimonio neto. Bien. ¿Qué nos decía que es el activo? Decíamos, es la sumatoria de bienes y derechos que tiene una empresa. Es la inversión acumulada que tiene una empresa. Y al otro lado, al lado derecho, ¿qué nos dice? Las formas en que nos hemos financiado. Deuda con terceros es hablar de patrimonio, de pasivo. Y recursos propios es hablar de patrimonio neto. Todas las cuentas, absolutamente todas las cuentas del patrimonio neto, estas que estoy pintando de color verde, todas estas tienen lo que se llama costo de capital. Eso implica que la plata propia tiene un precio. La plata propia no es gratis. Si bien es propia de la empresa, usar esa plata tiene que tener un costo de capital. En cambio, en el pasivo podemos encontrar algunas cuentas que tienen costo de capital y otras que no tienen. Es lo que habíamos hablado en clase, ¿se acuerdan? La manera de reconocer quiénes tienen costo de capital es cuando su saldo no crece en el tiempo. Pero en la medida que el saldo o la deuda sube en el tiempo, significa que tiene un costo de capital. Entonces, ¿qué nos interesa del pasivo? Solamente nos interesa trabajar con todas aquellas cuentas que tengan costo de capital. O sea, tengo que identificar deudas de corto plazo que tienen costo de capital. Y también en el pasivo no corriente, tengo que identificar qué cuentas tienen costo de capital. Y solo con esas nos interesa trabajar. En pocas palabras, en esa transparencia que habíamos visto hace un momento, yo les decía una B dentilabial, ¿no es cierto? Y la B dentilabial viene a ser la suma de todas las áreas de color rosadito más las áreas o las cuentas de color verde. Así de sencillo es. Entonces, esa B dentilabial viene a ser la sumatoria de pasivos que tienen costo de capital. No entran pasivos que no tengan costo de capital. Por eso no estoy poniendo total del pasivo. Y al otro lado, de color verde, entran todas las cuentas del patrimonio neto. Todas, absolutamente todas. Y eso nos va a dar como sumatoria esta letra B mayúscula. En la fórmula, y la podemos volver a ver nuevamente, cuando veíamos la fórmula del CAPE, de la WAC, decíamos que la WAC, que es un costo promedio ponderado,
está dividiendo una T sobre B y al otro lado una KP sobre B, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué viene a ser la D? Ahora que estamos viendo de manera esquemática. Esa D viene a ser la suma de las áreas de color rosado, que quiere decir las deudas, los pasivos que tiene la empresa que tienen costo de capital. Y el área verde viene a representar esa KP, los recursos propios, simbolizan todas las cuentas que están en el patrimonio neto. ¿Ok? Entonces, cuando yo quiero sacar la proporción, el ponderador, ¿qué hacíamos en la fórmula? Lo que hacíamos es dividir D, lo dividía entre B, ectilabial, y después hacíamos la división KP, capital propio, sobre B. Entonces, si estamos sacando dos proporciones, ¿cuánto va a dar como resultado la sumatoria de estas dos proporciones? ¿Qué me dice? ¿Cuánto va a dar la sumatoria de las ponderaciones? La sumatoria nos va a dar el 100%. Bien, entonces, este tema lo estamos viendo desde el punto de vista esquemático. Ahora tenemos que hacerlo aterrizar por cada fuente de financiamiento para ver cuál es su costo de capital. Pero la fórmula que les mostré inicialmente y las proporciones, que eran las llamadas ponderaciones, se las calcula de esta manera. Ok, avancemos. Está muy básico, ¿no? Ahora, una empresa pues tiene fuentes de financiamiento externas e internas. ¿Qué quiere decir? Hay cuentas de proveedores que nos prestan plata en el corto plazo, de bancos que nos prestan plata en el corto plazo, o también el público en general nos presta plata cuando nosotros vendemos bonos. Por ejemplo, si nuestra empresa ha emitido bonos, esos bonos les vendemos al público en general y se está generando una fuente de financiamiento externa por el tiempo que esté emitido el bono, que esté vigente el bono. Y también los bancos nos pueden prestar a largo plazo a través de hipotecas. Entonces, entre otras, estas son las principales fuentes externas de financiamiento. ¿Y cuáles serían las fuentes internas? Significaría cuando una empresa decide emitir acciones. Como ustedes ya conocen, al emitir acciones, la gente que compra la acción se están convirtiendo en dueños de la empresa. Entonces, podemos emitir acciones de dos tipos, acciones preferentes y acciones comunes. Cada una de estas va a tener su propio costo de capital. Y adicionalmente a esas fuentes internas, la empresa también puede acumular utilidades, es decir, utilidades que no distribuye a sus socios y que son reinvertidas en la propia empresa. Pero por el hecho de que sean utilidades no significa que la empresa no va a cobrar un costo, va a cobrar un costo de ese recurso.
pero viene a ser un recurso externo también. Entonces, bajo esta lógica, señores, vamos a empezar a inventar datos, asumiendo que tenemos todas estas fuentes de financiamiento y vamos a calcular cuánto es el costo de capital de todas esas fuentes de financiamiento. ¿Ok? Eso lo vamos a hacer de manera práctica. Muy bien, entonces pensemos en una primera fuente de financiamiento. La fuente de financiamiento va a ser un crédito otorgado por los proveedores. Los proveedores nos van a dar mercadería al crédito, no nos van a dar plata, nos va a dar mercaderías, me va a dar insumos, me va a dar materiales y nos va a dar al crédito, pero no nos van a dar un crédito por 4, 5, 20 años, no va por ahí. Son créditos de corto plazo. Por eso es que esta es una cuenta muy frecuente que se refleja en lo que llamamos el pasivo corriente. Son deudas de corto plazo. Ahora, ¿cómo reconocer que ese crédito tiene costo de capital o no? Es muy sencillo. El dueño, el proveedor, les va a decir, ok, llévate mercadería y me la pagas de aquí a 45 días. Si pago hoy y pago lo mismo que en 45 días, significa que ese costo, esa fuente de financiamiento no tiene costo de capital porque ha pasado el tiempo y la deuda sigue siendo la misma cantidad. ¿Cuándo tiene costo de capital? Cuando me dice el proveedor, si me pagas hoy, me pagas una suma X, pero si me pagas en 45 días ya no me puedes pagar X, me tienes que pagar algo más que X, ¿no? Entonces está subiendo la deuda. Entonces, si está subiendo la deuda en el tiempo, significa que tiene costo de capital. Pero si se mantiene, significa que no tiene costo de capital. Y si no tiene costo de capital, no entra en el cálculo de la WACC. Porque a la WACC solo entran aquellas deudas que tienen costo de capital. ¿De acuerdo? Entonces vamos a asumir directamente ahora que la empresa está haciendo una compra al crédito. Y pondremos la ferretería ABC, AAA, concede una línea de crédito por 48 días, vamos a poner. Entonces, la compra que hacemos es por cualquier ítem, cualquier accesorio, cualquier repuesto. Y la ferretería nos dice, y si pagamos al contado, le tenemos que pagar a 6,400 pesos. Y si decidimos aceptarle su crédito, ya sabemos que nos va a dar un plazo de ¿cuánto? Nos va a dar un plazo de 48 días. Entonces me dice, si quieres pagarme el crédito, no hay problema, te voy a recibir el crédito. Pero si me pagas el crédito, cuando termine el día 48, tú me tienes que pagar 6,580 pesos. Entonces, si está planteada así la situación,
nosotros nos damos cuenta que esta deuda tiene un costo de capital. ¿Por qué? Porque a medida que está pasando el tiempo, desde el día 0 hasta el día 48, la deuda está subiendo. Si me hubieran dicho, tu compra es de 6.400, si quieres el crédito, tómalo y cuando máximo en 48 días me tienes que pagar eso y me tienes que pagar 6.400. Entonces, si este fuera el caso, aquí no existe costo de capital y por lo tanto no nos metemos a hacer ningún cálculo. ¿Entiende? En este segundo escenario no hay costo de capital. ¿Por qué? Porque me dan 48 días y da lo mismo pagar hoy día, mañana, dentro de 15 días o el último día que es el día 48. En todos los casos estamos pagando 6.400. Entonces, si esta fuera la situación, repito una vez más, no hay costo de capital, por lo tanto, no entra en la WACC. Punto. Pero como nosotros estamos queriendo aprender la WACC, entonces sí vamos a tomar en cuenta que aquí hay un costo de capital. Y eso implica que si pagamos al contado, pagamos 6.400 y si pago al crédito, 6.580. ¿Ok? Ahora, el vendedor también me dice, si me pagas mañana, me pagas 6.580. Si me pagas dentro de 10 días, me pagas 6.580. Y si me pagas el día 48, me pagas 6.580. Entonces, si es así, desde el punto de vista financiero, ¿cuándo voy a ir a pagar? Voy a ir a pagar el último día porque da lo mismo que pagar mañana, pagar dentro de 5 días o pagar dentro de 10 días. ¿Cuándo lo pensaría? Cuando me diga, bueno, si pagas dentro de 10 días vas a pagar 6.430, por decirles algo, ¿no? Pero si voy a pagar lo mismo, prefiero esperar hasta el último día y recién pagar mi deuda. Bueno, entonces, en este ejercicio, la tarea ahora consiste en calcular cuánto de interés me están cargando, cuánto es el costo del dinero, porque si pago hoy 6.400 y si pago en 48 días, pago 6.580, está subiendo. Y esto está subiendo, ¿por qué? Porque me están cargando algo. ¿Y qué es ese algo? Es una tasa de interés, que no sé cuánto es, pero lo que vamos a hacer es proceder a calcular. Bueno, ¿cómo lo calculamos? Primero vamos a hacer la información, la vamos a volcar de manera gráfica. Y vamos a decir, el día de hoy está en el extremo izquierdo y aquí está el día 48. Si pagamos hoy, pagamos 6.400. Y si pago en el día 48, pago 6.580. Ahí está la información. Entonces, para saber o calcular el costo de capital, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que igualar dos cosas. Los dineros de hoy con los dineros del futuro traído al presente. ¿Cuándo es el dinero de hoy? El dinero de hoy es los datos que están en el periodo cero, los 6.400. ¿Y cuál es el dato de los valores a futuro? Son los 6.580 porque está dentro de 48 días más adelante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a armar? Vamos a armar una ecuación. Si quieren, podemos colocar aquí con variables. Podemos colocar valor al contado y el crédito de los 6.580. Entonces, ¿qué hemos dicho que vamos a armar? Esta ecuación.
o la de arriba, da igual, pero voy a rescatar la que está en amarillo. Voy a colocar los desembolsos de dinero de hoy menos los desembolsos de dinero del futuro traídos al presente, tiene que dar igual a 0. Los desembolsos de dinero de hoy, eso está simbolizado por esta BC, hemos dicho valor al contado. O sea, los 6.400 es BC. Y los 6.580 para mí representan el crédito. Base R. Ya. Primero voy a trabajar con variables y después con valores. Entonces, dineros de hoy viene a ser BC, ¿no es cierto? A esos dineros de hoy, ¿qué le voy a quitar? Los dineros del futuro. ¿Y qué es el dinero del futuro? CR. Pero el CR está en el futuro y dice traídos al presente. ¿Y cómo lo traemos al presente? Utilizando la fórmula que está acá arriba. La del valor actual nos dice es igual al valor futuro sobre 1 más i elevado a la n, o que es lo mismo multiplicar 1 más i elevado a la menos n. Cualquiera de los dos voy a usar. Entonces voy a decir la segunda, entonces ese crédito traído al presente es colocar 1 más i elevado la fórmula dice elevado a la n que arriba, ¿no? Elevado a la n. Y en este caso, puedo trabajar con dos opciones. Puedo trabajar en días o puedo trabajar en periodos de 48 días. Si lo elevo a lo dejo elevado a la 1, significa que estoy trabajando en periodos de 48 días. Y todo eso, conforme a la ecuación que estamos armando, nos dice que tiene que ser igual a 0. O sea, todo lo que está en amarillo, eso es lo que acabo de colocar en fórmulas. ¿Cuál sería la otra alternativa? La otra alternativa sería armar la misma ecuación, pero trabajar en días, no en periodos de 48 días, sino en días. Si trabajo en días, entonces aquí voy a poner elevado a fórmula vamos a elevar a 48 días. Entonces, quiero que noten cuál es la diferencia en haber planteado la primera ecuación, donde el exponente es 1. ¿Y qué significa 1? Un periodo de 48 días. En cambio, abajo, el exponente es 48, que significa que el exponente, que el plazo está medido en días, no en periodos de 48 días, sino en días. Va a dar lo mismo el resultado, pero simplemente quiero que puedan visualizar cuál es la diferencia de plantear con un periodo total o en un periodo segmentado de acuerdo al número de unidades de tiempo que trabajen. Ok, pero así sería el planteamiento de color amarillo, ¿no ve? Pero si ustedes ahora verifican el planteamiento que habíamos dicho, hemos dicho desembolsos de dinero de hoy igual a los desembolsos de dinero futuros traídos al presente. Significa que el segundo término está a la izquierda
me lo llevo a la derecha. ¿Y con qué signo va a ir a la derecha? Con el signo contrario. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra ecuación? Nos diría el valor al contado es igual al valor al crédito traído al presente. Y miren, es la misma manera que estamos expresando. La única diferencia es que lo estamos llevando el término que está a la izquierda a la derecha, pero con signo positivo, con el signo cambiado. Y si trabajaríamos en días, también sería igual, simplemente el despeje haríamos de esta forma. Entonces, con esta segunda parte, lo que estamos viendo es que los dineros de hoy es igual a los desembolsos de dinero futuros traídos al presente. ¿Me entendieron cómo hemos armado la ecuación? Un silencio profundo, entonces supongo que será pues, un sí. Bueno, ahora sí, lo que he hecho esto para que me entiendan por qué el crédito, que es una salida de plata, está con signo positivo, cuando en el día 48 nosotros tenemos que pagar los 6.580, tenemos que pagar. Y por lo tanto, no puede ser signo positivo, tiene que ser signo negativo. Está bien. Tiene que salir signo negativo porque es salida de plata. Pero por el hecho de que yo lo estoy llevando de un lado de la ecuación al otro lado de la ecuación, está yendo con el signo cambiado. Y por ese motivo aquí está apareciendo con positivo. No es que la salida de plata sea algo positivo, no es una entrada de dinero, es una salida de dinero. Pero como estamos trabajando con un despeje matemático, simplemente está cambiando de signo. Entonces, dicho eso, ya podemos decir valor al contado, que es los 6.400. Y eso es igual, estamos diciendo, al valor al crédito. ¿Cuánto es el valor al crédito? 6.580. Y eso hay que dividirlo entre ¿qué? Entre 1 más I elevado a 1. ¿Por qué a 1? Porque estoy trabajando con un periodo de 48 días. Si el tiempo está en días, la tasa que no sé cuánto es, pero ahorita la vamos a despejar, también está expresado en días. O sea, vuelvo otra vez a la fórmula del principio. Ustedes deben acordarse, chicos, que cuando veíamos matemáticas financieras y se repetía hasta el cansancio, pero que la tasa, la N y la I, que deben ser compatibles en el tiempo. Significa que si yo trabajo en años, la tasa debe ser anual. Si la tasa es mensual, el tiempo debe ser meses. Pero tienen que ser compatibles en la unidad del tiempo. No pueden ser tasa anual y tiempo de meses. Tienen que ser similares. Entonces, cuando estamos acá trabajando en la fórmula, cuando estamos trabajando aquí, ya con los datos, ¿qué habíamos dicho? Que el tiempo está expresado o es igual a 1. ¿Qué significa que sea igual a 1? Que vamos a encontrar una tasa de 48 días. No vamos a encontrar una tasa diaria, sino una tasa de 48 días. ¿Y cómo sé eso? Porque el tiempo está expresado en periodos de 48 días. Entonces, eso tomen nota. Ya después será simplemente despejar, ¿no ve? Despejando, ¿qué nos quedará?
1 más I, los 6,580 estará por aquí, los 6,400 pasará a dividir, porque el 1 más I pasa al otro lado a multiplicar y el otro baja a dividir, ¿no ve? Y finalmente, para que la I se quede solita, diremos ese 1 que está sumándome, que va a ir al otro lado, a restar. Entonces, despejando, muchachos, algo muy obvio que lo pueden hacer ustedes, les va a dar un resultado como este, donde hacen sus operaciones y les dará 6,500 dividido entre 6,400 menos 1. Y nos dará una tasa de interés del 2,81%. Bien. Pero esta tasa de interés que acabamos de hallar lo voy a bajar un poquito más. Ok. Esta tasa que acabamos de hallar, señores, ¿qué periodicidad tiene? ¿Es una tasa de qué periodo? Es una tasa de interés de un periodo de 48 días. No es una tasa de interés diaria que estamos hallando, es una tasa de interés, pero de un periodo de 48 días. ¿Y cómo sé eso? Porque he trabajado con un tiempo, con un plazo de 48 días. Ahora, no acaba ahí todavía el trabajo. ¿Por qué no acaba ahí? Porque resulta que cuando vayamos a tener las distintas fuentes de financiamiento, como hemos visto en la transparencia, hay fuentes de financiamiento internas y externas, ¿lo ve? Entonces, algunas fuentes de financiamiento van a ser sus costos de capital anual, otros pueden ser su costo de capital semestral, otras pueden tener costo de capital en días. Entonces, cada fuente de financiamiento va a tener su propio costo de capital y puede ser que tenga un distinto periodo. Entonces, la manera en que se trabaja para calcular la WACC es homogeneizar el periodo de todas las tasas de costo de capital. Por ejemplo, si el proveedor me está dando un crédito que va a determinar que después tenga un costo de capital en días, lo voy a transformar los días en una tasa de costo capital anual. Si los bonos estamos pagando con intereses semestrales, me va a dar un costo de capital semestral. Pero para calcular la WACC, lo que vamos a hacer es llevar a su expresión anual. Es decir, todos los costos de capital lo vamos a llevar a su expresión anual. Vamos a sacar lo que llamamos las tasas de interés equivalentes, que también es un tema que se supone han visto en matemáticas financieras. Y ahora vamos a ver en qué consiste. Vamos a hacer un break en el desarrollo del ejercicio y vamos a volver a esta parte donde están las fórmulas. Con el interés compuesto hemos dicho que el valor futuro
es igual valor actual por 1 más I elevado a la N. Pero, ¿qué pasa si nosotros tenemos una tasa de interés que no es anual y, por supuesto, tiene un plazo que también no está expresado en años? Entonces aparece lo que dijimos en su momento en matemáticas financieras, la tasa anual. Y la tasa anual lo vamos a simbolizar con una R chiquita, una R minúscula. Entonces vamos a decir, si yo quiero calcular un valor futuro con una tasa anual y con un tiempo anual, va a ser esa mi fórmula. Pero si yo quiero calcular mi valor futuro con una tasa I, pero que no es anual, sino que es nominal. ¿Qué quiere decir nominal? Que paga intereses más de una vez al año. Entonces ahí aparece la variable J, que es el número de capitalizaciones que se da en el año, dividiendo a la tasa y multiplicando al tiempo por J. Entonces, esta otra expresión, señores, aplicamos cuando la tasa de interés es una tasa de interés nominal que implica que vamos a pagar más de una vez intereses en el año. Por ejemplo, si estamos trabajando con tasas de interés mensuales, esa es una tasa de interés nominal, porque pagamos cada mes, entonces cada año pagamos 12 veces. Si pagamos en forma trimestral, entonces vamos a tener una tasa nominal trimestral y que va a pagar intereses 4 veces al año. En cambio, cuando trabajamos con una tasa anual, su nombre lo dice todo. ¿Cuántos años hay en un año? 1. Entonces, ¿cuántas veces pago interés en el año? 1 sola vez. Entonces, si estas dos fórmulas me permiten calcular el valor futuro, entonces yo puedo igualarlas. Entonces yo diría, el valor actual trabajando con una tasa anual. Licenciado, perdón, no se ve la pantalla de Excel. ¿No se ve? No. La aplicación, lo que ha explicado. Ahora, Ahora sí, licenciado. pero lo positivo es que ya tienen que saber esto, ¿no? Estoy repitiendo algo que ya conocen, no es que sea algo totalmente novedoso. Entonces, agarramos el valor futuro calculado con una tasa de interés anual y lo igualamos con el valor futuro calculado con una tasa de interés nominal. Porque si las dos cosas me da valor futuro, me permite igualar. Y como en los dos términos tengo valor actual, entonces basta que el valor actual vaya al otro lado, se va a simplificar. Sea a la derecha o a la izquierda, se va a simplificar, se va a eliminar en pocas palabras. Y además vamos a asumir que trabajamos para un año. Y si trabajo un año, significa que n vale 1. Entonces, ¿qué es lo que me quedaría aquí? Simplemente me quedaría, valor actual se simplifica y todo esto está elevado a 1. Y al otro lado, como el valor actual se ha simplificado con el lado izquierdo y n vale 1, entonces nos quedaría una expresión como esta. Y si yo quisiera despejar R, al 1 lo tengo que botar al otro lado y me daría toda esta expresión menos 1, porque el 1 es positiva y al otro lado va a ir con signo negativo. Pero esta expresión que acabamos de encontrar, que le vamos a poner fondo amarillo, es súper importante. ¿Por qué?
porque nos está permitiendo tener una fórmula que permite transformar una tasa de interés que paga más de una vez al año en una tasa anual. Pero no es que encontremos una tasa mejor, no es que encontremos una tasa mayor. Vamos a encontrar una tasa equivalente, significa que es una tasa igualita. La diferencia es que va a pagar, en vez de pagar semestralmente, pagar mensualmente o pagar de manera diaria, va a pagar de manera anual. Esta expresión es la que vamos a usar ahora en el ejercicio que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque en el ejercicio yo tengo una tasa de interés que no es anual, porque ya hemos visto, ya hemos hablado hasta el cansancio que se trata de una tasa de interés de 48 días. Significa que periodos de 48 días tienen varios en el año, ¿no ve? Entonces lo que vamos a hacer es transformarla en una tasa anual. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con esta fórmula. Entonces vamos a decir, la I ya conozco, ¿no ve? La I es una tasa de interés de 48 días. Significa que esa I sobre J vale 2.81 que acabamos de calcular ahí abajo. ¿Y cuánto vale J? Ustedes dirán, ¿cuánto es el valor de J? J viene a ser el número de veces que pagan interés en el año. ¿Y cuántas veces vamos a pagar intereses al año? Lo que vamos a decir simplemente es, ¿cuántos días tiene un año? 365 días. Si estos 365 días lo divido entre 48, lo que estoy calculando es cuántos periodos de 48 días hay en el año. Entonces nos va a decir, tenemos 7.60 periodos de 48 días. ¿Entienden? Entonces, otra vez, para que les grabe en su cabeza, esta fórmula que hemos deducido ahí arriba es la que vamos a aplicar a continuación. Entonces vamos a decir R minúscula es igual a 1, no hay problema, paréntesis 1 más la tasa I sobre J. La tasa I sobre J es la tasa del interés de 48 días. Significa el 0.0281. No la voy a dividir entre J 760 porque ya es una tasa de 48 días. Y esto lo vamos a elevar a J. ¿Y J cuánto es? 7.60. Entonces, haciendo el cálculo, ahora voy a transformar mi tasa de interés, que era de 48 días, en una tasa de interés anual. Eso lo vamos a hacer en el Excel. Ustedes pueden hacerlo en su calculadora, seguirme en su Excel. Como estoy trabajando en Excel, va a salir con todos los decimales, ¿no?
Y a este resultado le vamos a quitar el 1. Eso más me estaba olvidando. Todo esto es igual a menos 1. Y la tasa que les debería dar es una tasa anual del 23.48%. Y reitero una vez más, es lo mismo pagar una tasa de interés cada 48 días de 2.81 que pagar una tasa anual una sola vez al año de 23.48%. Es la misma tasa. Lo que significa, la diferencia que significa nada más es que en la primera van a tener que pagar 7 veces al año. En cambio, con la segunda, con la del 23.48, solo van a pagar una vez al año. Entonces, ¿qué estamos saliendo acá? Estamos saliendo el costo de capital, pero aquí vamos a poner otra cosita más. Este es un costo de capital con impuestos todavía. Ya después les voy a enseñar a quitar los impuestos. Pero lo principal es que me hayan entendido cómo hemos calculado este 23.48. ¿Preguntas? ¿Quedó claro cómo hemos calculado? Sí, le quedó claro. Bueno, y si no quedó claro, muchachos o chicas, repliquen, vuelvan a hacer ustedes en su hoja Excel y verifiquen el mismo resultado. No pueden quedarse simplemente con copiar. Si se quedan en eso y no saben calcular, están fritos, porque este tema lo vamos a ver, en el siguiente tema lo vamos a volver a aplicar. O sea, tienen que saber muy bien dominar el cálculo del costo de capital. Ok, pero todo esto hemos trabajado utilizando periodos de 48 días. Pero yo les dije también que teníamos la opción de trabajar en días, ya no en periodos de 48 días. Y en ese caso lo habíamos colocado como exponente el 48. Entonces, si pongo como exponente el 48, se supone que la tasa que está ahí abajo, que no sabemos cuánto es, va a salir una tasa diaria. ¿Por qué? Porque los 48 significa días. Y si el plazo está en días, la tasa también va a estar en días. Entonces, tomamos en cuenta ello y lo que hacemos es proceder a colocar la información. ¿Cuál es la información? Que tenemos como valor al contado los 6,400. Como el valor al crédito, los 6,580. La tasa no sé cuánto será, pero sí sé que va a estar elevado 48 días. De manera similar, despejamos la I. Nos quedamos con esta expresión. Luego nos quedaríamos con 6,580 dividido entre 6,400. Esto nos da... Estoy despejando, muchachos, nada más. No hay nada del otro mundo. Como la incógnita está dentro de del paréntesis,
lo que podemos es aplicar raíces 48ava, con lo cual se elimina a este lado el 48 y al otro lado nos quedaría este número. Voy a ponerlo así con número porque para que noten, elevado a la raíz 48ava. Sería 1 dividido sobre 48, ¿no? Así sería. Lo que estoy haciendo es despejar, muchachos. O sea, no es nada de... Ese número me va a dar igual a 1.057812 y finalmente la I la vamos a despejar para que se quede solita y el 1 iría al otro lado al restar, ¿no es cierto? Y el resultado final nos quedaría en términos porcentuales que esta I es igual al 0.578%, pero esta es una tasa de interés diaria. La que antes habíamos sacado, aquí arriba, es una tasa de interés de 48 días. En cambio, esta otra que estamos sacando es una tasa de interés diaria. Y como les decía, no me sirve que esté en un periodo distinto a las otras fuentes de financiamiento que vamos a trabajar. Por ese motivo, la vamos a convertir en una tasa de interés anual también. ¿Qué vamos a hacer? Exactamente lo mismo que hicimos hace un momento, aplicar esta fórmula, donde decíamos que la tasa anual es igual a la tasa nominal, a la tasa diaria en este caso, ¿no? Es decir, 1 más la tasa al tanto por 1 va a ser 1, 2, 3, 5, 7, 8. Esa es la tasa diaria. Y lo vamos a elevar a J. Y J es cuántos periodos, cuántos días tiene un año. Un año tiene 365 días. Y luego le voy a restar el 1. Lo que he hecho es aplicar la fórmula que está de color amarillo a los datos que tenemos. Calculamos. Y como ustedes pueden ver, el resultado nos está dando la misma tasa anual que antes hemos calculado, 23.48. Aquí habíamos trabajado con una tasa de interés de un periodo de 48 días. En cambio, abajo hemos trabajado con una tasa de interés en días, pero al convertirla en tasa anual, hemos logrado la misma tasa es idéntica, solo que hemos partido de diferente lugar. En el primer paso,
En el primer caso, hemos partido de una tasa de interés de un periodo de 48 días. Y en el segundo caso, hemos partido de una tasa de interés diaria. Pero cuando las convertimos en anual, las tasas son exactamente las mismas. Pues les he dado dos caminos para que ustedes vean y elijan con qué camino quieren trabajar, dependiendo del periodo de tasa que utilicen. En este ejemplo, hemos utilizado tasas de periodos de 48 días y una tasa de interés diaria. Los resultados son exactamente lo mismo. Bueno, yo estimo que hasta aquí ya están bastante mareaditos en cuanto a lo que hemos avanzado, porque si me han visto hacer y no han hecho ustedes, obviamente no me han agarrado. Así que lo que voy a hacer es pasar este archivo a la compañera para que se los comparta por esta única vez y todo el mundo me replique para la próxima clase. No quiero que me copien, sino que repliquen para que vean de dónde he sacado cada número. Necesito que esté totalmente consolidado esta parte porque sobre esto, una y otra vez vamos a estar haciendo para cada fuente de financiamiento su cálculo. ¿Ok? Bueno, muchachos, gracias por su atención y vayan a votar el día de mañana. Nos vemos, señores. Lo voy a pasar el archivo a su compañera. Cuídense. Chao, chicos. Hasta luego, licenciado, gracias. Luego. あなたが外で誰かと応接してたことに